¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de las vacaciones en junio y en Tarrasa. Bueno, no es mal plan ese, ¿no? No es mal plan. Hombre, después de estar un final de temporada muy intenso en Alemania, pues la verdad es que apetece volver a casa, disfrutar del solecito, de la familia, de los amigos y un buen comer. Aunque entraremos ahora un poco más en detalle de esa etapa alemana. ¿Cuántos años llevas en Alemania? Pues 4 temporadas completadas ahora mismo. 4 temporadas como entrenador. Mm. Y bueno, que has terminado más este año con campeonato de liga, ¿no? Sí, sí, sí. Estas 4 temporadas entrenando el primer equipo de chicos de Mannheimer. Y sí, como bien dices, esta temporada ha sido redonda porque hemos ganado la liga de la Bundesliga de Sala y la Bundesliga de Hierba, que son los dos títulos muy importantes ahí para ellos y para el club también es algo histórico, o sea que nos ha ido todo fenomenal. Bueno, o sea que el año que viene jugaréis la EHL, ¿no? Sí, jugaremos la EHL en Hierba y la Copa de Europa de Clubes en Sala, sí, sí. Muy bien. Oye, Enric, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia en Tarrasa? ¿Eres de Tarrasa? ¿Eres nacido en Tarrasa? Sí, yo soy nacido aquí en Tarrasa y... A ver, aquí en Tarrasa el hockey es un deporte con mucha tradición. Eso Sí. significa que muchas veces tú te metes en el hockey sin haber escogido nunca, ¿no? Ahora me hace gracia porque amigos míos que tienen hijos, ¿no? Bueno, a ver lo que quiere hacer, ¿no? A ver lo que quiere hacer, ¿no? Si no le gusta el hockey, ¿no? Eso antes no se daba. O sea, antes nadie te preguntaba. Mi, mi padrino, Andreu Gómez, fue olímpico en Seúl y en Los Ángeles. Entonces, cuando yo nací, él vino al hospital y me trajo un palo de hockey. Entonces, ya mi hermana mayor y mi hermano mayor ya iban al Atlético de Tarrasa. Es decir, que estaba como ya todo un camino marcado y yo nunca tuve elección alguna. Entonces ya me metí desde bien pequeñito al club, al Atlético de Tarrasa, y ahí pues ya desde que tengo uso de razón, ¿no? Y de memoria. Empezar ahí con los amigos de mi generación, todos los veranos, mi hermano era mayor, jugaba, entonces yo cuando no jugaba yo, o cuando no iba a la escuelita de hockey, tenía que ir a ver a mi hermano con la pelota y el stick en la mano y no te das cuenta y estás ya viviendo Me- y jugando cada día. Lógicamente, sí, es algo que surge en todas las conversaciones que hemos tenido con los que sois oriundos de esa zona de Cataluña, de Tarrasa. Lógicamente que el acceso a ese deporte, lógicamente, como tú bien acabas de decir, no era una elección, sino casi una imposición a veces, ¿no? Por todo el entorno familiar y, lógicamente, de clubes que hay tan relevantes e importantes en Barcelona, en Cataluña y en este caso en Tarrasa, ¿no? Oye, Mm. pero cuando uno empieza de joven y te dan el stick y la gente empiezas a jugar, ¿no? Con tus compañeros o incluso en las etapas más inferiores a veces que se juegan los mixtos, ¿no? Con chicos y chicas. Mm. Pero ¿cuándo uno empieza a darse cuenta o toma conciencia de que eso que está haciendo le gusta de verdad y le gusta competir y le gusta crecer como deportista a la par que lo vas haciendo como persona? Es complicado porque no existe, al menos en mi caso, nunca existe ese punto en el cual dices, ahora me he dado cuenta que, sino que te va imbuyendo. Es decir, hay un estilo de vida y unos hábitos de comportamiento y unas formas de percibir el mundo que ya se van construyendo y al final no te das cuenta y estás completamente, ya eres preso de esa pasión, de ese hobby. Em, Claro, a mí siempre me gustó el hockey. También es verdad que hay amigos que hay algún momento en esa progresión, en esas etapas, que se rebelan, ¿no? Se rebelan contra todo ese discurso y contra todo ese hábito y se rebelan y lo dejan, o se enfadan o desaparecen durante unos años y vuelven más tarde. En mi caso, nunca ha habido ese punto de inflexión, es decir, yo siempre estaba enamorado del hockey desde pequeñito y siempre lo he disfrutado un montón y nunca ha habido ese momento de decir, es que ahora sí que me doy cuenta que eso es mi pasión, sino que ya desde,
ya estás ahí dentro y no sabes cómo. Pero sí, me imagino que esto es normal cuando empiezas de tan tempranito y cuando todo tu entorno tiene esos códigos, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, no, el hockey para mí no ha sido nunca una vida y aparte un deporte, un extraescolar o un hobby donde vas a pasar unas horitas y vuelves después a tu vida, sino que estaba completamente todo, porque al final los clubes de hockey aquí en Tarrasa también son clubes sociales. Ujú, Es decir, nosotros íbamos ahí a comer con la familia. Entonces nos pasábamos ahí las tardes. Cuando había un cumpleaños, íbamos ahí a celebrar el cumpleaños con los amigos. Es decir, en verano, nos pasábamos el verano ahí haciendo el campus de verano. Es decir, que al final el club lo vives como casi hogar, casi hogar. ujú. Y por Sí, como tanto, sí, una extensión, ¿no? De tu vida. Eso pasa aquí en el Real Grupo Cultura Covadonga, que conoces, estábamos sí, hablando antes de grabar un poco sobre ello. También es un club social, ¿no? Y los niños, las niñas, desde muy pequeñitos están permanentemente, digamos, integrados dentro de ese espacio. Lo que pasa que la diferencia que tenemos aquí es que el hockey es uno más de las ya, 25, creo que son disciplinas deportivas que hay en el club. Es decir, en el club tienes de todo menos fútbol. O sea, te ya, puedes encontrar con tiro con arco hasta lucha canaria, por ajá, decirte algo, ¿no? Por decirte dos, dos sí, sí, extremos. No es, lógicamente, lo mismo de los clubes que hay en Tarrasa, por ejemplo, donde las actividades deportivas son más limitadas, ¿no? Que puede haber el hockey, sí, puede haber pádel, puede haber tenis, pero no hay tanta diversidad, ¿no? Con lo cual también es verdad que cuando tú generas ese núcleo vinculado a un deporte, al final forma parte de tu vida, ¿no? Se integra dentro de ese crecimiento personal, deportivo que vas sí. que Es va- una constelación muy, muy singular, clave del éxito del hockey en Tarrasa, clave del éxito de todos esos deportes que comparten esa particularidad, ¿no? En un sitio en concreto, ese deporte es famoso y se produce mucho talento. Y eso pasa en muchas disciplinas distintas. En esa constelación tenemos el club, pero es que al final, claro, socioculturalmente el hockey es un deporte tan nicho, está tan poco extendido, tan concentrado, que tiene también este efecto gueto, si quieres, que ciertamente es endogámico, pero que por esta condición también te permite cohesionar mucho a los miembros de tal conjunto. Al final, para que te hagas una idea, en Tarrasa es una ciudad grande, ¿eh? Se juega poquito al hockey si tienes en cuenta el número total de habitantes en Tarrasa. Ujú, Y además está concentrado en el mapa de Tarrasa, digamos que encontrarías unas zonas donde el porcentaje de practicantes de hockey por habitante es mucho mayor que el promedio. Cuando yo era pequeño eso se traducía en que en las escuelas, tú en 2 o 3 escuelas que estaban separadas unos cientos de metros en el centro de la ciudad, ahí habían muchos jugadores de hockey, del Athletic, del Egara, ¿no? Sobre todo del ujú. Tarrasa, y ahí había esa rivalidad, que al final eran amigos, que nos juntábamos, hacíamos lo mismo, porque el estilo de vida era el mismo, pero éramos rivales y eso generaba esa competencia, esa cohesión, y ahí te vas identificando con ese estilo de vida que es el hockey en Tarrasa cuando eres adolescente, por ejemplo. Claro. Y está todo sin ser, evidentemente, un plan diseñado, pero todo encaja de tal forma que al final los resultados y el talento que se produce no es casual. Claro, sí, sí, creo que lo comentaba, en alguna, creo recordar de las conversaciones que hemos tenido con Santi Freisa, que lo comentaba también este tema, y incluso Jordi Carrera también lo decía, pero lo decía desde otro punto de vista, ¿no? Que a él, creo recordar que decía algo así como que cuando veía que sus amigos, sus compañeros estaban mejorando, ¿no? Y estaban evolucionando, y él Mm, quizás en un periodo de esos que decías antes de crisis, ¿no? O de rebeldía, él mm, dice, ostras, pues yo quiero estar ahí también, ¿no? Entonces me tengo que poner las pilas para por lo menos intentarlo y ver si consigo estar ahí. O cuando decía, creo que era Santi también, que otro grupo de amigos, lógicamente estaba portero, ¿no? Había un portero
y la gente cuando se iban a... Pasa como cuando eres pequeño y juegas al fútbol, ¿no? Es decir, al final tu grupo de amigos, ¿vale? Siempre estás jugando a ese deporte, lo practicas porque lo practicas en el entorno y eso te lleva también a mejorar, ¿no? Porque si sales a jugar a hacer unas bolas con tus amigos y encima tienes un portero al que le puedes chutar, pues, pues, pues Sí, mejor, ¿no? sí, sí, un montón de veces lo habíamos hecho esto con los amigos, de que nos suba papá o una mamá al club y pasarnos ahí todo el día con los sticks, las pelotas y venga y a jugar de cualquier forma hasta que aún me acuerdo un día con Santi y yo, Santi Fresh y yo, jugando de noche en el campo uno del Athletic, que debía ser alevines o así, que casi no veíamos la pelota, intentando hacer flicks ahí a la portería. Aquel día seguramente nos pasábamos 6 o 7 horas en el campo. O sea que Claro. sí, esto se da. Oye, Andreu, pero otra parte importante de la gente que yo me he encontrado cuando te adentras en este, para mí ya maravilloso deporte, por todo lo que conlleva, es el crecimiento en la parte personal y en el cultivar, lógicamente, cuando tú sabes, eres jugador, jugadora y estás, joder, dedicando mucho tiempo a entrenar, si estás ya en selecciones inferiores o sub-21, incluso ya cuando eres estás en una categoría ya absoluta, el hecho de que, lógicamente, el deportista sabe que este deporte no le va a traer unos ingresos que le permitan tener una comodidad, ¿no? Un colchón para su vida, sino que lógicamente tiene que cultivar su parte de conocimiento porque tiene que incorporarse también a un mercado laboral, ¿no? Y hay que formarse, hay que estudiar, hay que... Bueno, labrarse un futuro, ¿no? En ese ámbito. ¿Cómo has vivido tú o cómo viviste tú en tu época ese momento también de estudios? Porque además, el que no conozca tu trayectoria, pero que seguramente todos los que nos escuchan la conocerán, eres una persona que estás involucrado, te has involucrado siempre en causas sociales, pero también en esa parte, digamos, de construirte futuro, ¿no? Aunque ahora estés dedicándote al ámbito profesional en el hockey. Pero ¿cómo viste de adolescente esa etapa de formación, de después buscarte ese futuro, ¿no? En tu vida. Sí, a ver, es como que casi nadie se plantea crecer en el hockey sin los estudios. Es decir, me imagino que en el fútbol quizá más adelante hay algún momento ya que la gente empieza a plantearse en el hockey como que se da por supuesto que los estudios son muy importantes y que uno seguirá estudiando y aspirará a tener una carrera universitaria y una carrera profesional. Es decir, la grandísima mayoría de gente que practica el hockey, vamos, tienen claro que no se van a dedicar a eso profesionalmente para siempre. Entonces, como que es algo que yo lo viví normal, de ir a la escuela, como cualquier otro chico. Es decir, sí que hubieron seguramente algunas dificultades por un tema de tiempo disponible y de conflictos y de viajes, pero tampoco te creas tú que lo viví con gran sufrimiento. Supongo porque al final tampoco no tuve nunca la necesidad o sea, nunca me preocupé de ir a sacar muy buenas notas. Es decir, yo era un estudiante que era un buen estudiante, pero porque era eficiente, es decir, estudiaba relativamente poco y aprobaba con una nota normal, bien. Es decir, eso me servía. Yo tuve suerte que en aquel entonces, como estaba en la selección nacional, pues tuve un acceso a la universidad, es decir, no tenía una obligación de sacar una gran nota en bachillerato porque tenía la condición de deportista de élite y Ujú, eso nos daba la oportunidad de entrar en la universidad con un 5, ¿no? Con un simple ujú, aprobado. Es decir, que tampoco nunca me ocupé mucho de estudiar, tampoco me gustaba mucho aquello estudiar por estudiar, pero sí, después combinar lo que es el primer equipo con una carrera universitaria, pero también lo llevé bien, no recuerdo especialmente sufrir mucho por eso. Yo hasta que no terminé la carrera y después hice un máster y después empecé a trabajar, hasta ese momento yo no me di cuenta que realmente lo que me gustaba era entrenar. O sea, me gustaba mucho entrenar, pero no vi como la posibilidad de dedicarme profesionalmente al hockey, no la vi hasta ya
sí, casi los 20 largos, los 20 Ujú, largos, largos. Y después, claro, dices, bueno, mi pasión es eso, es lo que me gusta más del mundo, aparte creo que se me da bien, ¿puedo dedicarme a esto? Y en aquel entonces, pues bueno, vamos a probarlo. Y a partir de ahí, evidentemente, para cualquier entrenador que quiera dedicarse profesionalmente al hockey, el irse al extranjero es algo que es atractivo y es importante. Y en mi caso, pues tuve que ujú. irme para realmente poderme dedicar profesionalmente a eso. Bueno, te habías ido también, como jugador, ¿no? Como jugador, digamos, después de tu trayectoria, en el Tarrasa, de tus, digamos, pasos, lógicamente, por las distintas selecciones, nacionales, categorías inferiores y absolutas. Em, ¿Cómo viviste esa evolución de jugador? Del Pues paso de los clubs, de competir en el club, de competir por alcanzar retos y metas, oye, pues las más altas, lógicamente, cuando uno compite, y después de tener la posibilidad de representar al equipo nacional además con grandes amigos a tu lado, ¿no? sí, a ver, claro, yo juego la sub-16, la sub-18, la sub-21, ya estando en el primer equipo. Y que además con una generación espectacular de jugadores y grandes entrenadores. Entonces, tuvimos mucho éxito en categorías inferiores, esa generación. Ahí, de hecho, ganamos Copa de Europa sub-16, Copa de Europa sub-18, ganamos Copa de Europa sub-21 y en ese momento, ya con Maurits Hendricks en la selección nacional, él decide también, después de Atenas, dar cancha a jugadores jóvenes. Y ahí es cuando entramos, pues un montón de jugadores jóvenes esos años, un montón. Y ahí también coincidió que el equipo tuvo éxito porque se ganó un Champions Trophy, se ganó la Eurocopa, la Copa Europa de Selecciones en 2005 y yo ahí tuve la suerte de estar. Después, por motivos personales, decidí dar un paso al lado y dejar la selección española porque tenía otras prioridades y otras metas. em, pero después decidí seguir a full con el club, eso sí, con el Atlético de Tarrasa, que ahí también tuvimos una época de oro, que decidí ahí quedarme, ahí tuve alguna oportunidad de irme a los 20 y pocos, y ahí la verdad es que con el club hablamos y el club me convenció y me quedé y terminé jugando 11 temporadas en el equipo, ganamos 8 ligas y ahí hubo un momento que ya era, bueno, ¿qué hago, no? O sea, ya me asiento aquí y voy a intentar encontrar un trabajo o voy a explorar la posibilidad de irme al extranjero porque otros amigos lo habían hecho y yo nunca lo había hecho. Ujú. Entonces ya estaba en una etapa de final de mi carrera deportiva, ya de maduración, estaba ya a los 30 años o cerca de los 30, creo. Sí, 30 años. Y ahí salió la oportunidad de ir a Holanda, al Pinoquet, Ámsterdam. Ahí firmé por 2 años y la verdad es que fue una experiencia brutal porque ahí pude dar un paso más en lo que se refiere al nivel de hockey. Es decir, yo hubo rendimientos ahí en Holanda que no había tenido antes en España. Ujú. O sea, me convertí en un mejor jugador de hockey allí, gracias a precisamente salir de tu entorno y conocer una liga distinta, o todo. Es decir, a mí, Ujú. a mí me gustó mucho y me funcionó. Y ahí terminó mi carrera como jugador. Después vuelvo al Athletic de Tarrasa para entrenar a las chicas, que ahí tuve un dilema, que por aquel entonces Roger estaba con los chicos. Y ahí me acuerdo hablar con Roger por un lado y con gente del club por el otro lado, que Roger, bueno, Andreu, ¿qué? Otro añito más. Y el club por otro lado buscaban un entrenador para las chicas. Entonces yo ahí tuve un dilema, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo jugando con mi club de siempre o paso a entrenar? Y en aquel entonces yo ya tenía claro que quería entrenar los siguientes años. Entonces era una buena oportunidad para entrenar un equipo de división de honor. ¿Y habías entrenado con anterioridad? ¿Habías entrenado a categorías inferiores o qué? Sí, toda Sí, la vida, ¿no? toda la Claro. vida, toda la Sí, sí. vida. Yo nunca he dejado de entrenar, había entrenado incluso un primera senior, que había entrenado a mis amigos, un grupo de amigos, pero sí, sí, yo siempre he entrenado, incluso en Holanda, en Pinoquet, estaba entrenando también los juveniles. Y en aquel momento decido entrenar a las chicas durante 4 años y después pasa una cosa muy extraña, que es que me ofrecen volver a jugar en Bélgica después de estar 4 años completamente retirado, sin hacer absolutamente nada, jugando solo en primera con los veteranos, sin entrenar.
Xavi Trenks, mi amigo, me dice, Andreu, mira, necesitamos un tío veterano con el Leuven, alguien que nos pueda ordenar un poquito el equipo, jugar ahí atrás sin correr demasiado, y he pensado en ti. Y yo le dije si estaba loco, pero mira, dije, bueno, ¿por qué no? Y después ahí, pues, tuve que hacer una buena pretemporada, ¿no? Para ponerme en forma de nuevo. Y ahí volví, ahí estuve en Bélgica jugando con Leuven en la Qué primera bueno. división y aproveché también para trabajar con la Federación Belga. Entonces fue genial porque también a nivel de entrenador pude seguir haciendo lo mío y formándome y me permitía estar ahí como profesional durante ese tiempo en Leuven. Bueno, Sí. de todas maneras, eres un tío fino, eres un tío que te conservas muy bien, ¿no? Físicamente eres un tío finito. Sí, sí, no tengo, claro, problemas de estos de sobrepeso, afortunadamente no tengo, pero bueno, sí, o sea, fino, sí, pero el hockey es un deporte que es súper agresivo, o sea, tú me pones ahora a jugar y muy probablemente me lesiono al primer partido. Bueno, Pero también es verdad que si ahora quisiera ponerme en forma, podría hacerlo sin invertir mucho tiempo, espero. sí, sí, no, no es como dices que el hockey es agresivo, dínoslo a los papis, ¿no? Cuando nos acercamos a este deporte y empezamos a jugar Mm, y la espalda empieza a sufrir y los isquios empiezan a sufrir claro. y todo, empieza a Sí, sufrir todo, ¿no? el cuerpo se adapta con el tiempo. Los jugadores de hockey tenemos ya unos cuerpos que son un poco particulares, con unos isquios un poco más cortos de lo normal y porque al final con tantos años de práctica el Sí, el cuerpo se músculo, adapta. claro, claro. Oye, antes de seguir en la parte de entrenador, sí me gustaría que nos hablaras un poco de esa parte que siempre has cultivado social. Por un lado, social, con algún proyecto que ya Santi nos comentó en su momento, Sí, pero también de escritor, o sea, de tu faceta de sí. escritor, ¿no? Es decir, ¿cómo llega, lo primero, cómo llega un profesional a arrancar un proyecto como Sticks for India? ¿Y cómo llega un deportista, una persona como tú, a aliarse a escribir libros vinculados con el hockey? Eh, ¿Cómo se llega a un proyecto como Stick for India? Es difícil de responder, ¿eh? Porque, a ver, es muy fácil de responder, decir, bueno, mira, yo decidí apadrinar a un niño con la Fundación Vicente Ferrer cuando tenía 18 años y después, al ir con la selección cerquita a jugar un torneo internacional, decidí visitar la fundación y una vez allí, con Santi hablamos de que podríamos hacer algo para el hockey allí, para ayudar a los niños, para tal, y a partir de ahí se desarrolló un proyecto, ¿no? El tema es que a veces lo pienso, ¿no? ¿Cómo me pongo yo a padrinar a un niño con 18 años cobrando lo poquito que cobraba? O sea, pagaba 18 euros al mes y debía cobrar, no sé, 60 del Athletic, no sé, algo así. Y pienso, ¿y por qué? Y después me acordé, yo con 17 años o así, a mí me da para leer el Bhagavad Gita. Yo eso Ujú. me acuerdo de subir al Atlético en la moto en verano y ponerme ahí en la hierba al lado de la piscina leyendo una copia de Bhagavad Gita que había imprimido y encuadernado, que es el libro sagrado del hinduismo. Es un Ajá. libro profundamente metafísico, es un libro que, joder, que no sé cómo demonios llego ahí. No lo sé, no lo sé. Probablemente no sé, esa ese gusto por estos relatos filosóficos en aquel momento eran más místicos, me llevan a que India me resuene un poco más. Y en el momento en que descubro que hay una fundación aquí muy importante en Ujú. Cataluña que está trabajando en India, en aquel momento, India me resuena. Y supongo que por eso ahí ya se empiezan a juntar las piezas. Em, y sí, sí, bueno, así es como aparece este proyecto que a día de hoy aún, vamos, aún sigue, por supuesto. Sí, sí, que Justo por estuvisteis lo de Stick mu for India, sí. muchísimos años vinculado a él y empujándolo y gestionándolo, ¿no? ¿Y la parte de escritor? La parte de escritor empieza por una reflexión de, bueno, es que yo me di cuenta que estaba leyendo un montón de libros para formarme como entrenador y todos eran de fútbol y algunos de básquet.
Y sí que leí los de Horsevine de hockey, pero Horsevine, por ejemplo, también tiene muchos más de fútbol que de hockey. Es decir, había poquito, hay un libro de Rick Charlesworth, el antiguo seleccionado australiano, y en aquel momento no había ningún libro más de hockey. Entonces, para mí era como raro. Y primero dije, bueno, va, empezaremos a hacer un libro. Yo por aquel entonces ya escribía a veces posts en internet, los colgaba. Pequeñas reflexiones sobre hockey, de entrenamiento, de los torneos, del reglamento, de entrenador, de la táctica. Y ahí fue cuando dije, mira, voy a juntar todos estos artículos que he publicado y voy a hacer un libro que será, pues, un compendio de todos estos artículos. Porque eso me resultaba muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un libro que como mínimo si alguien pone en internet libro de hockey en inglés, ¿no? Pues le pueda salir algo, ¿no? Hice este y después hice otro de small-sided games, de un tipo de tareas de entrenamiento, porque en aquel entonces pues yo ya creía un montón en esa metodología de entrenamiento y faltaba material, entonces hice un libro que explicaba un poquito pues esto, los juegos reducidos, qué son, cómo se diseñan y daba ejemplos. Y ahí ya empecé a experimentar con eso, con estos dos libros y ya me gustó. Y después ya dije, hostia, pues había momentos que sentía la necesidad de escribir y después me dije, pues venga, voy a hacer un libro sobre como 50 tips para jugadores, ¿no? Es decir, si tú eres un jugador, que haya un libro que tú puedas leerlo y que no sea un libro para entrenadores, sino para jugadores. De mira, colócate en esta situación, colócate con este perfil en lugar del otro perfil. O cuando vayas a golpear, intenta, bueno, cosas que digas como jugador, mira, lo voy a probar. O, hostia, es verdad, no me lo había planteado. Y así fue cuando apareció este, y después el otro, y el otro, y el otro, y ahora también estoy escribiendo uno que lo voy a terminar en un mes o así, o sea, el siguiente, no paro, no paro, no O sea, paro. vas a utilizar las vacaciones para terminar el libro. Sí, yo escribo también durante la temporada a veces, es decir, a mí escribir me va muy bien para desconectar de lo que es el día a Ujú. día del equipo. Entonces, para salud mental, me va muy bien escribir, que al final termino escribiendo de entrenador, de equipos, de hockey, de táctica, pero que es otra actividad y me va muy bien para evadirme. Claro. Acabas de decir algo, o acabas de utilizar una palabra que es o dos palabras, que es salud mental, ¿no? Es decir, al final, Mm, cuando uno se incorpora a un ámbito deportivo desde joven y va creciendo y va compitiendo y va teniendo que superar retos, enfrentándose a conflictos, porque también los hay dentro de los equipos, de tu entorno, digamos, el conflicto, como digo yo, es algo muy humano, ¿no? Es algo que está ahí y que, y mm, que, que aparece, ¿no? mm, Pero me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia en esa resolución de conflictos. Por un lado, la importancia de la educación eh, mental para el deportista y ahora que estás entrenando al máximo nivel, si hablas con tus jugadores de esto o si hablas o si tenéis profesionales dentro del equipo que ayudan mm, a los jugadores a enfrentarse pues bueno, puede ser desde que se recupere mejor de una lesión o que cuando tienen ciertos problemas que todos tenemos en la vida, pueden ser personales o pueden ser deportivos, pues que tengan las herramientas mm. pues para por lo menos para enfrentarse a ellos, ¿no? Para llevarlos de una mejor manera. Sí, esto de la salud mental es todo un tema y yo no tengo ningún problema en hablar abiertamente de ello. Problemas de salud mental los entrenadores profesionales tenemos prácticamente la mayoría. En mi caso, son problemas de ansiedad. Yo he tenido ataques de pánico, y que claro, cuando los tienes por primera vez, tienes mucho miedo porque no sabes qué es, crees que te mueres. Luego ya te vas conociendo. Yo he ido al psicólogo, y tengo medicación siempre al alcance de la mano, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos pasa esto a los entrenadores en primer lugar? Y esto nos pasa a muchos entrenadores profesionales, porque nuestro trabajo es nuestra pasión y eso es muy peligroso. Es decir, eso es es un gran privilegio. Es decir, yo tengo el trabajo más bonito del mundo, es el que yo tengo hoy día, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio que vale tener el trabajo más bonito del mundo.
Y este precio es un precio que uno se vuelve obsesivo, evidentemente, se vuelve obsesivo porque te gusta tanto lo que haces que lo quieres hacer tan bien, te exiges un montón, dedicas una cantidad incontable de horas, porque es muy difícil separar cuando ya no te dedicas a ello. Es decir, hay un momento que esto inunda tu existencia y por tanto también te plantea retos con los demás aspectos de tu vida. Es decir, esta combinación es lo que genera estos peligros a nivel de salud mental, que en mi caso derivaron en eso, en una obsesión y tal, y que esto se traduce directamente en ansiedad, ¿no? En periodos de ansiedad. Esto con un aprendizaje de ir aprendiendo tú mismo a conocerte, aprendiendo qué tipo de hábitos te ayudan a controlar mejor estas situaciones, a gestionarlas mejor. Por ejemplo, hacer deporte. Yo ahora, esta última parte de temporada, yo estaba trabajando un montón de horas, como 60 horas semanales, cada día a las 8 de la mañana en el club. Y yo cada día a las 12 o así salía y me iba a correr. Me iba a correr, me iba a dar vueltas al campo, sin música, sin nada. Es decir, aquello una práctica meditativa total, es decir, 20 vueltas al campo, una detrás de otra. Y a partir de ahí mi mente se calmaba, sudaba, después me pegaba una buena ducha, me iba a comer y me sentía muy bien. Es decir, aquella actividad me iba muy bien para oxigenar mi mente y mi cuerpo también. Y delegar según en qué momentos delegar, según qué tareas, aprender a decir basta. Por ejemplo, en la final de Bundesliga el año pasado, terminamos la semifinal y yo me voy a casa porque era en Mannheim, yo me voy a casa, no duermo esa noche, no dormí, no dormí, estuve frente al ordenador estudiando nuestro siguiente rival toda la noche, yo no dormí. Este año, en Bonn, ganamos la semifinal y yo ya tenía un montón de trabajo de esa noche que no dormí. Yo ya me había preparado un montón de trabajo en los últimos 2 meses pensando si eso sucedía, ya tenerlo preparado. Evidentemente lo había hecho sobre 5 rivales y uno de ellos era el que nos tocó. Eso fue mucho trabajo, pero repartido en el tiempo me permitió manejarlo mejor. Y después, esa noche, nos tomamos una botella de vino con el staff y dedicamos 2 horas a preparar el plan de partido del día siguiente. Y me fui a dormir y dormí perfectamente. Y el día siguiente me encontré muy bien. Entonces, eso es aprendizaje, ¿no? Eso es aprendizaje, eso es algo que yo hace un año no tenía ni idea de cómo se hacía. Y lo hacía muy mal en comparación a como lo estoy haciendo, como lo he hecho ahora, por ejemplo, ¿no? Y esto siempre es un continuo que tú te vas conociendo, vas aprendiendo y vas gestionando todo esto, los nervios, la ansiedad y a partir de ahí vas. Con los jugadores pasa algo parecido, es decir, no es tan obsesivo como un entrenador, pero sí que los jugadores tienen sus casuísticas también. Nosotros hemos tenido problemas de salud mental en el equipo, hemos tenido 2 jugadores que han tenido que parar, uno por depresión hace unos años eh, y otro también por problemas físicos que se daban también por un tema de salud mental. Es decir, existen estas cosas, ¿eh? A nivel, si tú vienes a ver uno de los entrenamientos, lo verás rápidamente, por ejemplo, el jugador que no tolera la frustración, que se enfada. Esos son pequeños destellos, eso no tiene por qué ser muy crítico. Pero sí que hay jugadores que hay cositas. Y Ujú. nosotros ahora estamos un poco más pendientes de esto. Los jugadores también ya no tienen tantos tapujos para expresar este tipo de cosas y nosotros desde el club tenemos una persona, un profesional que nos ayuda a hacer este tipo de intervenciones en paralelo cuando pensamos que ese jugador necesita un trabajo. Ujú. Es decir, un trabajo no de una conversación que la puedo tener yo con él o de una, no, no, sino un trabajo en paralelo para que haya algún aspecto de su vida interior o de su día a día que no termina de estar en armonía con lo demás y para intentar ponerlo en armonía. Esto lo hemos hecho, hemos empezado este año y continuaremos con eso. Sí, Yo, así, sí, sí.
Fíjate que todo esto que estás diciendo que a mí me parece súper interesante y muy relevante. Yo creo que es algo que la sociedad está abriéndose, ¿no? Abriéndose a este tipo de transparencia en este ámbito de las situaciones mentales que nos ocurren a todos, ¿no? El otro día en otro proyecto que inicié hace ya unos cuantos años, que está vinculado a unir profesionales en todo el mundo, ¿vale? Mm, Profesionales que tengan que ver con donde yo estoy, que es Asturias. En 2018 inicié una actividad que se llama Asturias Power, que lo que hace es crear una red, ¿no? Crear una mm, red de aquellos profesionales o allegados, digo allegado cuando una persona ya tiene un vínculo X con nuestro terruño, pues que haya esa conexión de personas. Pero el otro día hicimos un evento sobre burnout, sobre el tema sí, de ujú, cómo las personas se queman, ¿no? En el sí, trabajo. Y era curioso porque fue un evento que era pequeñito, éramos 20 personas de distinto ámbito profesional. Había mucha gente vinculada a recursos humanos, pero bueno, gente que estaba en puestos de dirección, pues gente que acaba de empezar a trabajar, algún estudiante. Y oye, todos, creo recordar, o casi todos, y te digo que el 90% de la gente que estaba en ese evento expresó, de alguna manera, algún problema que había tenido, a lo largo de su vida, fuese más corta o más longeva, mm, sobre este tipo de cosas, ¿no? Y lo contaron abiertamente a la gente que estaba allí, ¿no? De una manera muy transparente. Y la gente te das es cuenta que eso es humano, está ahí y hay que normalizarlo en el sentido de que no tener miedo a expresarte, ¿no? A sacarlo fuera. Lógicamente, si tienes ayuda, mejor. eso es producto de la sociedad en la que estamos y de la normatividad, ¿no? Que nos rige. Al final estamos en una sociedad muy acelerada y una sociedad de rendimiento. Entonces el gran triunfo de la sociedad de rendimiento es que uno se autoexplota, ¿no? Ese es el gran triunfo. Y precisamente porque nos autoexplotamos, siempre estamos como en déficit y siempre estamos intentando optimizar nuestro rendimiento, ¿eh? Aunque sea incluso hasta cómo dormir bien, ¿no? O sea, incluso nos planteamos cómo optimizar el dormir y a partir de aquí cómo optimizarlo todo, las relaciones, la comida, el gimnasio, la condición física, la formación permanente. Fíjate que todo es lo mismo, todo se trata de mejorarse permanentemente a uno mismo para poder competir en mejores condiciones con los demás y poder, por tanto, ser funcional para la sociedad. Como entrenador, a mí me ha ido muy bien entender, comprender que mi valor como entrenador no se trata de si ganamos la liga o no. Es decir, al principio estaba muy identificado con la figura de entrenador, es decir, el éxito, el resultado realmente me aportaba, me juzgaba. El resultado del domingo me juzgaba. Y después te das cuenta que no. Cuando empiezas a tener competiciones, te das cuenta, o sea, ganamos la Bundesliga de sala y faltando 2 minutos del último partido de liga regular, íbamos perdiendo en Múnich de 2 goles, teníamos que ganar, faltaban 2 minutos. Si perdíamos ese partido, estamos fuera de los cuartos de final. Remontamos de milagro ese partido en Múnich, ganamos cuartos, ganamos semis, ganamos final. Hostia, qué bien habéis hecho, ¿no? En sala, qué bien, qué bueno. Entonces ahí es donde se empiezan a construir las narrativas, que eso es el problema. Cuando tú construyes una narrativa de éxito, uno termina creyéndosela. Que, hombre, claro, es que fíjate lo bien que hemos entrenado, fíjate lo bien que hemos definido las tácticas, cómo hemos dado poder a los chicos, que han pillado un rol nuevo. Y tú piensas, como entrenador tienes que acordarte, 2 minutos en Múnich, el mismo equipo, el mismo metodología de entrenamiento, los mismos jugadores, no nos clasificamos por cuartos de final y la temporada es mala, mala temporada. Entonces, ¿cómo me voy yo a juzgar a mí el trabajo de no sé cuántas horas semanales durante no sé cuántos meses por esos 2 minutos en Múnich? O ahora la Final Four. No, ostras, claro, es que este año, es que Andreu, trabajáis muy bien. Tú, campeones de hierba y de sala. Qué buenos. No, no, qué buenos no. Dime qué buenos cuando veas un jugador de mi equipo y lo compares un año antes y digas, hostia, cómo ha mejorado. Este jugador es otro. Qué maduro está ahora. A mí me hace más feliz ver que Gonzalo Pellat sigue mejorando su juego hoy día, año tras año,
que no que ganemos la Bundesliga. De verdad te lo digo, ¿eh? Me hace más feliz que el equipo es sano, los chicos se quieren, es sano, confían en el staff, tienen fe y quieren aprender. O sea, tengo un gran equipo por eso. Y a mí lo que me hace feliz es eso. Y hoy Mm. día, cuando no duermo y cuando tengo problemas de ansiedad, no es cuando no sé si vamos a salir de 4 o de 3 contra el siguiente rival. Es cuando veo que el equipo está enfermo, que el equipo sufre, que hay cosas ahí dentro, que hay cosas que se tienen que pulir, que hay uno que está enfadado, que hay otro que me mira y cuando me mira veo que no me cree. Ahí es cuando no duermo. Y cuando el equipo está bien, duermo súper feliz. Y eso, a mí a nivel de entrenador, me ha permitido estar en las finales muy tranquilo. Y termina la final y vale, pues ya está. Termina la final y voy y doy la mano al otro entrenador y después miro a los chicos cómo celebran y me alegro por ellos. Pero antes yo era el primero que corría, ¿no? El primero que saltaba y el primero que lo vivía como uno más de la película. Y eso es algo que ciertamente ha cambiado. Hmm. Hombre, se producen muchas variables, ¿no? Y ahí yo creo que también un poco ese aprendizaje que tú dices que sigues teniendo, también es pues ir alcanzando una madurez en este caso como entrenador, ¿no? Es decir, vale, te extraes de lo que estás viviendo e intentas, no sé, transformar esa ansiedad en un mejor impulso a tus jugadores, a tus equipos. Y yo creo, gente, que cuando tú consigues, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando tú consigues alinearte, ¿no? Y que ese equipo esté alineado y que ese equipo fluya, ¿no? Y que ese equipo tenga un espíritu, pues eso, de equipo, de compañerismo, de amistad. Gente, no puedes conseguir a veces en un grupo de 20 personas que todos se lleven estupendamente, pero si hay un foco común, yo creo que los éxitos deportivos, esto que tú acabas de decir, viene muy dado por esto, ¿no? Por la conjunción de una relación más allá de lo estrictamente deportivo competitivo, ¿no? Es decir, que el factor humano y el factor de conexión humana entre un equipo, sea masculino o femenino, yo creo que es ahí hay muchas más posibilidades de que se produzca un éxito, ¿no? Y esto que acabas de decir también, de que hay cosas que son puntuales, ¿no? Momentos puntuales de una competición, como tú dices, oye, es que estábamos 2 abajo, lógicamente es más fácil, entre comillas, remontar un 2 abajo en sala que en hockey y hierba, que son dos deportes lógicamente diferentes, pero lógicamente hay detallitos que tú dices, ostras, ¿y por qué? ¿No? O una decisión arbitral, por ejemplo, ¿no? Sí, O algún error puntual que sí, pueda sí. cometer un jugador, que dices, ostras, pero si todo estaba perfecto y lo hemos hecho bien, pero el contrario, pues lo ha hecho un poco mejor que nosotros. Y eso nos lleva a pensar que, como tú decías, que la temporada es mala, ¿no? Ostras, Claro. pues Claro, no. el problema es cuando elementos tan azarosos y tan contingentes son los que constituyen un relato que tú después te crees y que constituye tu identidad. Ese es el problema. El Mm, problema es que no, ese es un error, eso es una falacia. Es decir, tú debes saber cómo juzgarte, debes saber lo que tiene peso y lo que es azaroso. Y los resultados, un partido de hockey, por definición, es caótico, es complejo y por tanto pasan esas cosas. mm. Nosotros ganamos 10-3 el segundo partido de los cuartos de final, 10-3. El mismo equipo contra el mismo rival. Yo te digo que no marcamos los dos primeros goles en los 5 minutos y ese partido quizá lo perdemos. Quizá lo perdemos. ¿Por qué? Porque te cambia toda una dinámica. Pero claro, terminas, ay, qué bien el equipo, tal, qué bien se ha jugado, qué bien planteado el partido. Y tú piensas, bueno. Lo pones todo en tela de juicio, lo suspendes todo un poco, porque esa prudencia al final es lo que te. Esa prudencia es buena para tu bienestar, es buena para tu salud mental. Tener siempre presente que todo es frágil y que juzgarse por los resultados de un partido que son elementos que no controlas, es muy peligroso. Ahora, no, juzgarme por cómo trabajamos durante la semana, por cómo solventamos los conflictos, por cómo nos dirigimos los unos a los otros, por qué tipo de valores queremos expresar en nuestra forma de funcionar como staff, en el club, eh, qué objetivos, cómo nos reunimos, cómo planificamos, eso sí, porque eso solo depende de nosotros. Ahí sí que te tienes que juzgar. Y,
Y bueno, no sé, eso es... No, a mí me parece que es una reflexión muy, muy importante esta que acabas de trasladar, ¿no? Hola Andreu. Bueno, yo soy Marta y, y lo primero que muchas felicidades por tu logro más reciente, que has ganado la Liga Alemana con tu equipo. Así que muchas felicidades por eso. Y para este podcast mi pregunta va un poco en torno a el mal uso del móvil y cómo los niños o chicos como yo, que tengo 14 años, nos sentimos afectados o a veces presionados por factores externos que, que no nos que no nos dejan jugar o hacer lo que a nosotros más nos gusta, que es disfrutar del hockey. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ayudarías a un niño que se está enfrentando a esta situación y que en un momento dado pues se siente no solo teniendo un problema si es mental, pues mental, o un problema grave que pues le afecta y pues no le deja jugar como él o ella le gustaría? Y nada, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Un abrazo muy grande. Chao. Sí, a ver, mira, yo lo que le diría a un niño o a una niña es, hasta que seas adolescente, pásatelo bien. Cuando seas adolescente, pásatelo bien y aprende, mejora. Y cuando seas adulto, pásatelo bien, aprende y compite. Si esto no es así, hay problemas. Es decir, si tú quieres empezar a mejorar cuando eres demasiado joven, mal. Cuando eres joven tienes que pasártelo bien y explorar. El jugador tiene que explorar. La destreza es algo que surge de una exploración motriz del medio. Es decir, no podemos reglar a los niños pequeños que entrenan como si fuesen adultos que entrenan, porque así no es como se forma una habilidad motriz. Entonces, pequeños que exploren y que jueguen y que se lo pasen bien. Jugar, disfrutar. En la etapa en esa etapa de la pubertad, ¿no? Ahí es cuando uno ya tiene que empezar a querer aprender cosas nuevas, es decir, a desarrollar esa habilidad, a hacerla más robusta, ¿no? El jugador ahí tiene que disfrutar de aprender cosas nuevas. Pues mira, ahora sé golpear así, ahora sé levantar la pelota, ahora mira, ahora puedo jugar en el medio del campo, también marco goles y también a veces juego más atrás, no sé, es decir, uno va creciendo, pero pasándolo bien, ¿eh? O sea, pasándolo bien debe estar ahí, porque si no ya vamos mal. Eso no se puede perder. Y después ya, cuando llegamos ya a la etapa de etapa ya juvenil, ¿no? Yo te diría juvenil, ahí ya es competir. Ahí ya es competir, es decir, ahí ya es buscar el rendimiento, es buscar que las cosas que tus acciones sean acciones que sean buenas dentro del campo. Es decir, ahí sí que tenemos que competir. Pero también aprendiendo, con ganas de aprender, con ganas de descubrir, con ganas de explorar y con ganas de pasarlo bien. Es decir, es como un acumulativo. El problema es cuando ya se sustituyen las cosas, cuando tienes niños alevines que los tienes compitiendo. Porque los tienes compitiendo y los tienes entrenando para competir. Y los tienes juzgándose en base a una normatividad de competición. Este es el problema, ¿eh? El problema es que todo el código se basa en esa premisa de competición. Y eso genera un estrés que un niño de esa edad no está preparado. Problema de eso es un problema cultural, es decir, necesitas tener un club que esto lo entienda, un club que marque unas directrices eh, formativas de cómo deben ser los entrenamientos, cómo debe ser el coaching y cómo debe ser el entorno que ese niño y esa niña tienen. Y necesitas, sobre todo, que las familias no la caguen. Es decir, que los papás y las mamás no la caguen.
Porque los papás y las mamás, fíjate, con la mejor de las intenciones, porque como el amor a un hijo, seguramente no hay nada, es decir, con la mejor de las intenciones la cagan por sobreprotección, la cagan por depositar en ese niño que explora el mundo unas expectativas de conseguir algo del mundo que tú como adulto las tienes, pero que el niño no las tiene que tener aún, aún no. Esto es como cuando el niño era pequeño, ¿no? Tú serás ingeniero, ¿no? Tú serás ingeniero, coño, no. Deja que llegue a los 18 años sin tener ni idea de qué quiere ser. Porque probablemente ni con 23 sabrá lo que quiere hacer. Probablemente ni tan siquiera es necesario saber lo que nos vamos a dedicar en un futuro, porque en un futuro las cosas funcionarán de otra manera. Es decir, los papás y las mamás muchas veces contribuyen a que estas etapas llegan antes, llegan después, el foco es más aquí, menos ahí. O no, no, tienes que aprender que a veces pasarlo bien, a veces lo tienes que pasar mal para aprender a un niño de 11 años. No, no, que tú como adulto, a un deportista de élite, le puedes decir que a veces hay que sacrificar aspectos de tu gusto para conseguir una meta más importante a posteriori, no significa que un niño de 11 años tenga que aprender esta virtud de renuncia. Es decir, lo que te diría es, primero, asegúrate de que te lo pasas bien. Y después, que cuando mires atrás, te das cuenta que estás aprendiendo cosas. Y que hay cosas de esta forma de jugar, de este movimiento en el campo, cosas que antes no hacías, que ahora haces. Hay facetas del juego que vas descubriendo y que las vas asimilando, que las vas desarrollando. Y lo de competir y ganar y las ligas, no, por favor, no. Esto nos pasa a los equipos, ¿no? ¡Oh, campeón! ¡Campeón de Liga Benjamín! ¡Qué bien!, ¿no? ¡Qué bien! Y el club lo publica, ¿no? En la página web. Fijaros, los Benjamines han ganado y los publica. ¿Qué estás demostrando, no? Con eso. ¿Qué ideología hay de base en eso? Es decir, que el que no ha ganado quiere ganar porque quiere salir y quiere que se lo reconozcan. Entonces ya estás generando una ideología de éxito y de rendimiento en categorías benjamines. ¿Queremos eso? Bueno, puedes quererlo como club, pero está ya demostrado, hay varios estudios y está demostrado que al final esto es un desarrollo a largo plazo y hay distintas etapas y no se pueden quemar unas etapas antes que las otras, si no, nos pasará que tendremos esta niña y este niño que en la etapa adolescente, cuando por naturaleza se rebele contra su entorno, como deben hacer los adolescentes, de las primeras cosas que se querrá cargar es al papá, a la mamá y al hockey. Porque esto es lo que pasa, ¿no? Y esto el psicoanálisis ya lo ha estudiado bien. Es decir, esa muerte al padre que se produce en la adolescencia, yo lo he visto, que hay muchos niños que cuando llegan ahí se pierden, que se dice, ¿no? Se pierden y empiezan a tener malos hábitos, distintos círculos de influencia, distintas amistades, y ese gran talento que teníamos en Benjamín y en Alevín, que era una perla preciosa en el fondo del mar, llega a los 18 o 19 años y está en un bar de la esquina fumando y bebiendo. Y tú dices, ¿y por qué? Ah, pues aquí hay algo de responsabilidad de todos un poquito. Muy bien. Bueno, tela, eso da para 2 programas eso, ¿eh? Uy, y para 4 libros. Oye, vamos a volver, Andreu, ya para finalizar, con los 4 años que llevas ahora de entrenador en el Mannheim. Es decir, ¿cómo has vivido estos 4 años desde que te incorporas al equipo? Aunque has contado un poco Mm. antes cómo te has sentido y todo lo que ha supuesto ahora, pues con la consecución de las 2 ligas, la de Sala y la de Hierba, pero ¿cómo ha evolucionado Andreu estos 4 años? Mm. ¿Cómo te ves como entrenador, como persona? ¿Y hacia dónde te gustaría ir en el corto medio plazo? A ver, yo siempre tengo la sensación de que cada vez que me miro un año atrás, me doy cuenta de lo malo que era. Siempre. Es decir, me miro el año pasado y digo, hostia, qué malo que era con eso. Entonces imagínate si me miro hace 4 años. O sea, yo hay cosas que planteé al inicio cuando llegué que ahora me pongo las manos en la cabeza. Que qué mal, qué ignorante y qué mal lo hice.
Y es un aprendizaje constante. Formas de jugar, formas de comprender la táctica, formas de entrenamiento, formas de comunicación, formas de liderazgo. Vas aprendiendo. Uno se va formando. Es que es fantástico esto porque el equipo a su vez también está en ese proceso, ¿sabes? Como más tiempo pasamos juntos, más definimos una cultura compartida. Que no era mi cultura cuando llegué, ¿eh? Y no era lo de los chicos cuando llegué. Pero en ese proceso, eso no es un proceso de imposición, que llego yo, mira, vamos a entrenar así, vamos a jugar de esta manera, aquí las cosas se hacen de esta manera, las reuniones son así, el prepartido, tal, 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 y ya está, no es una imposición, porque cuando tratas de imponer no va, no va. Pero cuando tratas solo de hacer lo que ellos quieren, tampoco va. Entonces es un proceso dialéctico de, venga, promovemos esas tres cosas, nos falla una nos va muy bien, la otra la adaptamos. Tres más, y tres más, y tres más. Miras atrás y dices, hostia, están haciendo cosas, se están comportando de ciertas maneras que hace 3 años no se comportaban. Y yo igual, y yo igual. Yo me he vuelto un entrenador mucho más alemán de lo que era, porque no lo era para nada. O sea, yo ahora soy entrenador alemán. No solo en la forma de que comprendo la táctica, comprendo ¿cómo se dice? Cómo se entrega esa táctica al jugador. Es decir, claro, yo ahora si mañana me pones a entrenar a un equipo de España, mi tendencia sería alemanizarlos. Y tú dirás, la cagaría, seguro, pero probablemente pasados unos años ese equipo estaría un poco más alemanizado de lo que estaba, para bien. Y yo me habría vuelto un poco más desestructurado de lo que me había vuelto en Alemania, para bien. Y ese es un proceso que nunca para, porque además tú vas cambiando, el equipo va cambiando, el club va cambiando, los rivales van cambiando y los jugadores van cambiando algunos. Entonces, como todos estos elementos constituyentes cambian, siempre hay un flow, siempre hay un proceso. Y me pasará lo mismo. Ahora en septiembre intentaré traer una innovación. Y ya verás tú que de las 3 innovaciones, una será un fracaso. Es que me pasó ya la primera parte de la temporada el año pasado, este mismo año. Pero un fracaso absoluto. Y después resulta que traes otra, una narrativa, un tipo de storytelling para la parte final de temporada y ahí se enganchan, ellos se enganchan. Y eso funciona como un tiro. Y dices, hostia, qué bien me ha ido esta. Sí, sí, pero 3 meses antes propuse otra cosa y fue un desastre absoluto. Entonces, sí, siempre es eso. No sé qué nos deparará, pero el equipo es bueno y lo más importante es que esa cultura compartida ya tiene 4 años y por tanto hay unos valores ahí y unos lazos que son mucho más fuertes. Es decir, el equipo ahora mismo es un equipo mucho más sólido que antes por el tiempo simplemente que hemos invertido a desarrollar todas estas conductas y comportamientos y formas de juzgarnos los unos a los otros. Personalmente, tengo las ganas de trabajar en otro sitio, de compatibilizar lo que es el club con una selección, con la participación en una selección nacional, porque a nivel personal me apetece mucho trabajar junto a otros técnicos de mucho nivel y trabajar en un rol distinto del de head coach. Entonces, en eso estoy, en eso estoy. Yo creo que sí, que será así, que después de París estaré en un staff de una selección nacional. No te puedo decir más a día de hoy, pero yo creo que sí, que será un hecho y que será algo que a mí a nivel personal me ayudará mucho a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Sí, a seguir con la chispa, ¿no? Oye, ¿y la Claro. y la tecnología? O sea, todo este acceso que hay ahora, al seguimiento de los partidos, a la parte analítica de Sí. los mismos, ¿cómo la has adoptado? ¿Cómo te has acercado a ella? Si te metes o no, o delegas esa parte en un analista o otro tipo de profesional. Em, la tecnología en general está sobrevalorada en el mundo del deporte, en general. Tenemos mucho la tentación de encontrar en los datos una verdad que no pertenece a los datos. Es decir, los datos en sí necesitan un significado, ¿no? Necesitan una interpretación, un significado, un contexto, eh, una,
y por tanto, nosotros trabajamos con tecnología. Hombre, claro que sí. Es decir, sí, nosotros, tecnología, por ejemplo, si sacamos estadísticas de los partidos, nos ayudan mucho, muy poco nos ayudan. Muy poco nos ayudan. Lo hacemos, porque tenemos los recursos y lo hacemos. Que no lo hiciésemos, no pasaría nada. Hombre, grabamos los partidos, eso sí. Trabajamos con vídeo, eso sí. Si después del vídeo tengo un informe con estadísticas y por dónde se han entrado al área, por dónde no, que lo tenemos, muy poco nos aporta eso. Muy poco. Los jugadores trabajan con un GPS, sí, y sabemos las distancias que recorren, los números de sprints, y en base a eso, junto con el preparador físico, diseñamos sesiones de entrenamiento y esos datos nos ayudan a afinar, nos ayudan a aprender si aquella tarea y aquel entrenamiento que quería perseguir desde un punto de vista condicional, ese tipo de esfuerzo lo ha conseguido o no. Nos ayuda a reeducarnos un poco. Ahora, ¿cómo voy a juzgar yo a un jugador por si ha corrido más metros que el otro? Eso, por supuesto, que no son elementos que ayudan un poquito el proceso de diseño de una sesión de entrenamiento. ¿Es esencial? No. De hecho, ahora lo tenemos, el año pasado no lo tenemos, y nos hemos dado cuenta que ya intuitivamente ya estábamos afinando mucho. ¿Nos ha permitido el monitoring dar un pasito más? Sí, sí, pero esencial no lo es. No lo es. Esencial si quieres entrenar es tener un campo, tener unos jugadores y tener un staff. Eso, con eso ya vas, con eso ya puedes ganar una Bundesliga perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Bueno, Andreu, 1 hora y 2 minutos de conversación. Seguramente que podríamos estar hablando mucho más tiempo porque tienes una comunicación muy fluida y me gustaría estar en ese vestuario, ¿eh? No entiendo el alemán, pero son esas cosas que te gustaría a veces vivir, como un entrenador transmite al equipo pues lo que quiere conseguir de ellos, ¿no? Es decir, ese día a día del entrenador y la relación con los equipos a mí es algo que siempre lo he vivido en la parte del fútbol cuando jugaba, pero no lo he vivido a nivel profesional, ¿no? A un primer nivel, y siempre te pica la curiosidad de ese día a día y de esa manera de transmitir, porque yo creo que es una parte fundamental del éxito de un conjunto, ¿no? de un equipo. Así que nada, por mi parte, desearte la mayor de las suertes para el camino que vayas emprendiendo, que seguramente que lo vas a hacer con la misma ilusión y con la misma fuerza y las mismas ganas que transmites cuando se te ve a través de la cámara, ¿no? Esa personalidad que tienes. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo y de aprender un poco más de tu historia y del hockey, ¿no? Pues muchas gracias, ha sido un placer. Te deseo lo mejor también, os deseo lo mejor a la familia y te deseo lo mejor en este proyecto, que de verdad que al final cualquier iniciativa que ayude a divulgar sobre nuestro deporte, ya sea escribiendo libros sobre nuestro deporte o haciendo podcast, al final es muy necesario. Y eso era algo que faltaba. Entonces te deseo lo mejor con este proyecto también. Muy bien, Andreu, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego, chao.